El tema principal de las novelas de Philip K. Dick es cómo percibimos la realidad. El de Arthur C. Clarke es cómo nos relacionamos con formas de vida extraterrestres. Y el de George Orwell son las dinámicas de poder en diferentes sociedades. Sin duda, para Isaac Asimov son las ventajas y desventajas o virtudes y defectos que se tienen en la sociedad al desarrollar la tecnología. Y qué mejor manera de hacerlo que con las 3 leyes de la robótica. Por lo cual, hoy estaremos analizando 2 libros de Isaac Asimov de cuentos cortos. El primero, Yo Robot, un libro publicado en 1950 con 9 novelas cortas, y el segundo, El Robot Completo, un libro publicado en 1982 con 31 novelas cortas. Trataré de explicar en este video las cualidades de estos libros para que tú puedas decidir si conseguir uno u otro. Es necesario entender entonces qué son las leyes de la robótica. Las leyes de la robótica son una serie de reglas impuestas en la programación de los robots que aseguran su obediencia y al mismo tiempo intentan reducir el complejo de Frankenstein que habita en la humanidad. Ahora, ¿qué es el complejo de Frankenstein? El complejo de Frankenstein es un término que usa Isaac Asimov a lo largo de sus obras para referirse al miedo irracional de la humanidad a que su propia creación se rebele contra ellos. Por lo tanto, las 3 leyes de la robótica son: un robot no puede dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un humano sea dañado. Un robot debe obedecer a un ser humano siempre y cuando esto no interfiera con la primera ley, y un robot debe preservar su propia existencia siempre y cuando esto no interfiera con la primera o segunda ley. Como se puede observar, realmente son una serie de reglas bastante sencillas y al mismo tiempo demasiado ambiguas, por lo cual esto genera una serie de interpretaciones tanto de parte de los robots como de las personas que los utilizan. Las novelas cortas de Isaac Asimov tratan de recopilar toda esta clase de interpretaciones, por lo cual cada una sería una anécdota de un qué pasaría si. Ahora, hay que entender que si estás buscando un libro serio, con ciencia demasiado compleja, o con un rigor de continuidad demasiado estricto, estos no son los libros para ti. Asimov se toma demasiadas libertades al momento de escribir novelas, y al momento de escribir novelas cortas se toma aún más. Se debe tomar su forma de escribir como una ciencia ficción anecdótica que se toma las libertades para intentar exponer algunos puntos de las fallas de la sociedad o de nuestro propio pensamiento, mientras se busca a lo mejor algún chiste escondido por ahí. El mismo autor, Isaac Asimov, confesó que pueden haber irregularidades en los tiempos que se usan durante sus novelas y la continuidad entre ellas, ya que al principio no estaban destinadas a ser una sola novela o extenderse hacia todo lo que es, por ejemplo, en este caso, la saga de los robots. Por lo cual yo recomiendo que cada una de estas historias se tome de manera individual y no traten de encajarse a la fuerza a otras novelas que veremos después. De igual manera, pueden existir ciertas diferencias en las dinámicas de los robots de una novela corta a otra, siendo que lo único constante en todas esas novelas son algunos personajes y las 3 leyes de la robótica, por lo cual es necesario tomar en cuenta esto al momento de buscar un poco de consistencia en la novela. Sería demasiado difícil explicar punto por punto los resúmenes de cada una de las historias cortas, ya que son demasiadas, por lo cual trataré de exponer los puntos que se ven en cada uno de los libros. Considerando únicamente los 9 cuentos cortos de Yo Robot, se toca el tema de qué tan familiarizados podríamos encontrarnos con los robots, si es acaso posible que los podríamos considerar familia. Posteriormente se llegan a las novelas de Susan Calvin, Powell y Donovan, en los que se exploran las diferentes jerarquías que se tienen en las leyes de la robótica. ¿Qué se considera un daño en la primera ley? ¿El daño emocional se considera dentro de los parámetros que prevé esta primera ley? ¿Cómo se clasifica una orden para la segunda ley? ¿Es un robot capaz de guardar resentimiento, de sentir estrés? O incluso si un robot es capaz de creer en algo superior a él. ¿Podría un robot ser considerado para un puesto político? ¿Podrían los robots sentir que somos demasiado incapaces para preservar nuestra propia existencia que intentarían tomar el control sobre nosotros? El robot completo, por su parte, toca estos puntos que se vieron anteriormente, ya que cuenta con las 9 historias originales de Yo Robot, además de introducir 22 historias más. ¿Qué tan en control estaríamos de una máquina tan avanzada? Los límites que existirían entre el cerebro positrónico o el cerebro de un robot y el cerebro humano. Nuestros sentimientos ante la disyuntiva de ver un ser tan antropomórfico pero al mismo tiempo tan inorgánico como lo son los robots. ¿Podríamos enamorarnos de un robot? ¿O podría incluso un robot enamorarse de alguien? El conflicto del reemplazo de la gente por la inteligencia artificial, un tema que está demasiado de moda hoy en día, además de indicarnos a lo largo de los diferentes relatos cuáles serían las barreras legales que existirían para los robots en nuestra sociedad. Y pasando por una de mis historias favoritas de robots de Isaac Asimov, para que de él tengas memoria, la cual recomiendo ampliamente, pero lamentablemente solo se encuentra en El Robot Completo. Si estás muy interesado en el tema y ya conoces la manera de escribir de Isaac Asimov,
con recopilaciones previas como lo son Sueños de Robots o Compre Júpiter, o si ya estás familiarizado con algunas de las novelas de Isaac Asimov, como lo puede ser Bóvedas de Acero o Los Robots del Amanecer, yo te recomendaría ampliamente conseguir el robot completo. Sin embargo, si apenas estás adentrándote en la ciencia ficción o apenas estás conociendo al autor, yo te recomendaría que primero intentaras con Yo Robot, ya que puede ser que el estilo de escritura no sea lo que tú estás buscando, por lo cual una novela de menos cuentos cortos sería lo más adecuado para ti. En cuanto a la calificación, yo le voy a dar un 4 de 5. Si bien es mi escritor favorito, sí puedo ver cómo hay demasiadas fallas en la continuidad y en las relaciones que existen entre las diferentes novelas cortas de estas dos historias, bueno, de estos dos libros. Puede sacarte demasiado de las historias o dejarte pensando eso no pasaba en la otra historia, por lo cual entiendo cómo puede ser un poco complicado. No me gustaría darle injustamente la calificación de 5 de 5, ya que me parece que pudo haber sido un poco más consciente en esa parte de la continuidad o simplemente no intentar incluirlas todas dentro de un solo lapso temporal. Yo ampliamente lo recomiendo, no creo que sea una novela obligada, pero sí creo que expande un poco este mundo de los robots. Me parece que es una buena base sobre la cual desarrollar algunos temas posteriores. Para las ediciones, yo tengo esta edición de Yo Robot de edición sudamericana, la cual no tengo ninguna queja, no tiene ningún problema. Y anteriormente he mencionado que las ediciones de bolsillo son también muy buenas. Este no es el libro de Yo Robot, porque bueno, ya lo tengo, no había necesidad de comprarlo dos veces. Pero estas ediciones también son muy buenas y me parece que son mucho más recientes, por lo cual si la pueden encontrar, también no hay ningún problema. Para la edición de El Robot Completo yo tengo esta de Alamut, la cual, si bien no veo ningún problema con esta edición, sí puede ser complejo el hecho de que está en un español de España. Hay muchos términos que yo tuve que investigar en mi libro de Yo Robot, porque simplemente no los entendía, pero hay diferentes historias que no se encuentran en Yo Robot y lo cual puede ser complicado. Si no tienes ningún problema con esto, realmente esta edición también está bastante bien y es de pasta dura. Existe una adaptación cinematográfica de las novelas, ya que realmente no toca ninguna historia en concreto de las novelas, es más bien como una recopilación de referencias de lo que es Yo Robot y todas las historias de cuentos cortos de Isaac Asimov con respecto a las tres leyes de la robótica. Obviamente la película se llama Yo Robot y me parece que fue en 2004, protagonizada por Will Smith y Bridget Moynahan. Realmente no quiero entrar mucho en detalle con eso, ya que quisiera dedicarle un video entero a las diferencias o las referencias que se tienen en esa película con respecto a diferentes historias en Yo Robot. Por lo cual yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Les voy a dejar por aquí mis redes sociales para que me contacten en cualquier momento. Y si ya conocen la obra de Isaac Asimov, si ya conocen algunos de los cuentos cortos, déjenme en los comentarios cuál es su cuento favorito. Sobre todo si son cuentos de robots, me interesaría mucho ya que de eso se trata el video. Y me parece que eso sería todo por el día de hoy. Así que nos vemos. Si el tema principal de las novelas de puedas decidir cuál ahora, ¿qué es el complejo de Frank? La segunda ley sería, no, déjalo así. El mismo autor, el mismo autor Isaac Asimov de Yo Robot se tocan. Bueno, quita el seco. ¿Podría un robot considerar, podría un robot el conflicto por el conflicto del